Vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 10 de Romanos. Vamos a meditar esta noche para la gloria del Señor. Romanos capítulo 10. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos verán a través de Facebook. Le motivamos una vez más que se congreguen con nosotros. Este domingo a las 10 de la mañana les esperamos en este lugar para juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Vamos a estar meditando para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Debemos siempre agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de congregarnos, de estar en su casa, hermanos. Siempre Dios tiene una palabra para nosotros y nos dará la fortaleza que necesitamos. Romanos 10, capítulo 10, verso 14 y 15, dice la Escritura de la siguiente manera, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí la Escritura, hermano, puede tomar asiento esta noche. Pero gócese en la presencia del Señor. Todos sabemos, hermanos, que la iglesia del Señor ha sido levantada con un solo propósito en esta tierra. La Biblia dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y cuando Jesucristo, hermanos, llegó a este mundo, y cuando el Señor empezó su ministerio, empezó a caminar por las diversas calles, hermano, se dio cuenta de la necesidad grande que había en el ser humano. Los padecimientos del hombre son terribles, son dolorosos. Muchas veces hay hogares, hermano, tan estables, con una economía estable, con una comodidad tan, pero diría yo, hermanos, fortalecida. Pero cuando no tienen al Señor en su corazón, las cosas siempre se tornan aburridas, las cosas siempre se tornan diferentes, y esa indiferencia muchas veces lleva a un desánimo en el corazón del hombre, y muchos hogares terminan destruidos. Si miramos el lado de aquellos que viven en pobreza, pobreza extrema, donde el diario vivir es un reto para poder llevar algo a la mesa, para los hijos, para el hogar, para la familia, también es algo que duele en el corazón. Saber que la gente padece hambre, padece desnudez. Y cuando meditamos también en la vida que muchos hogares están llevando, donde el pleito, la contienda, la disensión, el desánimo, la dureza del corazón en ambos, en la familia,
tanto en los hijos como los padres. Cuando sabemos que son hogares donde el pleito está a la orden del día, el dolor, los golpes, las malas palabras, las groserías, el insulto, el menosprecio. Es algo que uno dice, yo no quiero vivir esa vida. Mas, sin embargo, es una realidad difícil de aceptar, pero son miles de hogares que viven en esa condición. Hay personas que están en un hospital ya por meses en coma o padeciendo alguna enfermedad terrible, hermanos, donde ya se hizo lo posible y quizás no hay esperanza. Otros están presos, ya llevan 5 años, 8 años, 10 años y todavía no les han resuelto su problema y han dejado familia, hijos, un matrimonio allá afuera porque sus malas decisiones los llevaron básicamente a cometer errores que le han costado su libertad. Y pudiéramos mencionar cuantiosidad de situaciones y de casos que hay en el mundo. Y todo eso es simple y sencillamente la trampa del enemigo, la trampa del demonio, la trampa del diablo, y que el Señor lo reprenda, que lo único que quiere es ver destruidos los hogares, ver destruido a los hijos, destruido a los niños, destruido a los jóvenes, destruido al anciano. El diablo siempre se ha propuesto por querer aniquilar al hombre y que éste termine desfigurado, termine como nada en el suelo. Y precisamente a toda esa gente que está en estas situaciones es a la que el Señor llegó. A la prostituta, al homosexual, al afeminado, al travesti, al hechicero, al brujo, al adivino, al encantador, al violador, al asesino, al maltratador. A ellos ha venido a buscar el Señor para que se arrepientan. Yo no sé la condición de vida que nosotros llevábamos anteriormente, pero sin duda alguna creo que no era muy buena. Pero el Señor tuvo compasión de nosotros. Alguien se acercó y nos habló del evangelio, abrió una Biblia y empezó a motivarnos y empezó a expresarnos de que había una vida diferente, que había un estilo de vida diferente, que había alguien que es real y que vive, que se llama Jesucristo. Nos hablaron de una salvación, nos hablaron de una condenación, nos hablaron de un infierno, nos hablaron, hermano, de que la paga del pecado es muerte, dolor, angustia, pero que también, hermano, el que siembra en el Espíritu, el que siembra con Dios va a cosechar vida eterna y bendición. Nos motivaron a buscar la iglesia, nos motivaron a congregarnos, nos motivaron a oír la palabra, nos motivaron, quizás iban por nosotros en su carro y nos decían, no te preocupes, yo paso por ti, yo te voy a traer, no te preocupes. Y quizás estuvieron pendientes de nosotros, una llamada, un texto, motivándonos a que buscáramos al Dios que ellos les había dado liberación. Ahora somos nosotros los que estamos por la gracia y misericordia del Señor en una postura diferente, en un ambiente diferente, con un hogar transformado, con un hogar diferente, con un matrimonio transformado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y esa transformación y ese gozo y esa paz que se vive en la vida cristiana, no hay oro, no hay plata, no hay perlas, no hay nada de este mundo que pueda, hermano, reemplazar ese gozo y esa paz y esa bendición. Jesucristo fue claro y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no os la doy como el mundo la da. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que no podemos cerrar nuestros ojos, no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados, sabiendo que hay almas, que hay hogares destruyéndose, que hay matrimonios en conflictos. Hablábamos esta semana con un hermano en una plática que teníamos y hablamos de ese tema de que hay mujeres excelentes, hay mujeres maravillosas que no son cristianas, pero hay mujeres con principios, con valores morales excepcionales, con pensamientos extraordinarios, sumisas, respetuosas, y que van a parar en manos de hombres desalmados que las maltratan, las golpean, las denigran, hermano, es decir, que no las saben valorar.
¿Pero por qué? Porque el enemigo, eso es lo que hace. Destruye. Todo lo que el diablo toca lo destruye. Todo lo que el diablo toca lo destruye. Y todo lo que el diablo dice y habla también destruye, hermano, la mente y el corazón del ser humano. De igual manera hay hombres excepcionales, hombres amorosos, hombres tiernos, hombres cuidadosos de su casa, responsables de su casa, responsables del matrimonio, hombres cuidadosos, detallistas, trabajadores, hermano, que son solamente del trabajo a la casa y con la familia conviven, hermano, no tienen vicios, no tienen, hermano, una vida quizás de unos deleites exuberantes y son hombres de hogar, pero también están con mujeres que los maltratan, que no los cuidan, hermanos, que no les dan el lugar, que los irrespetan. Y todo eso es solamente con la intención de que ese hogar se destruya la familia. Pero es ahí donde la iglesia del Señor desempeña una labor extraordinaria: llevar el mensaje de la palabra del Señor. Pero no todos queremos llevar ese mensaje. No todos queremos enfrentar la necesidad de llevar ese mensaje de la Escritura a los amigos, a los hogares. Pero realmente tenemos que hacerlo nosotros. Sin necesidad que yo le diga como pastor, vamos a evangelizar, vamos a buscar las almas, vamos a visitar una familia. Háblele del Señor. Es uno mismo como hijo de Dios que ahora tiene que saber la obligación que tiene delante del Señor. Porque no podemos ser egoístas. Si hay algo en este país, lamentablemente, es que la gente se vuelve materialista y egoísta. Se puede ver la necesidad de la otra persona, pero no se le quiere ayudar, no se le ayuda. Al contrario, a veces la gente se burla del dolor ajeno. Menosprecia al que está pasando pruebas y luchas. Y a veces se condena, dice qué bueno que le esté pasando eso por irresponsable. Pero esa irresponsabilidad tiene un principio. Hay algo que influyó en esa persona a que sea irresponsable, a que sea desordenada y desorganizada con su vida. Y hay que ayudarle, hay que motivarle. Hay que decirle que la vida puede ser diferente si toma la iniciativa de buscar del Señor. Cuando dan gloria a Dios. Porque cuando llevamos el mensaje, la persona empieza a oír la palabra, empieza a procesar lo que Dios está hablando. Y cuando la gente se da cuenta de que el Cristo de la gloria le está llamando a un arrepentimiento, a una restauración, a una convivencia de la mano con el Señor, es cuando dice la Biblia, hermano, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, cuando dice invocar, no es solamente en el sentido de decir Jesús te necesito, no, es ya una cuestión de una confesión de fe donde el hombre recibe a Cristo, entrega su vida a Cristo, entrega su corazón y dice de ahora en adelante yo seguiré a Cristo, lo recibo como mi único y Señor, Salvador de mi alma y yo quiero vivir con el Señor y caminar con Él. Amén. Entonces todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero aquí viene el interrogante: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Es decir, ¿cómo la gente va a invocar al Señor o va a recibir a Cristo en su corazón si no le han creído? No han creído a su palabra, no han creído a su mensaje, no han creído en las promesas del Señor, no tienen conocimiento de la palabra. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien, dice, les predique? Es decir, a veces podemos orar por las almas nosotros, interceder por las almas, por los hogares, los matrimonios, los niños y por todo el mundo entero. Pero si no le llevamos la palabra, ¿cómo va a creer la persona? ¿Cómo va a entrar en ese conocimiento de la palabra? Necesitamos predicar, llevar el mensaje, instruirlo, enseñarle, capacitarle, motivarlo, instruirlo, exponerle lo que dice la Biblia, desglosarle la palabra del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Oiga lo que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
Este es el concepto que Dios tiene de aquellos que llevan el mensaje de Dios. Cuán hermosos los pies, dice. Es decir, que para Dios es un deleite, es algo glorioso, es algo de gran estima, que alguien se ponga en movimiento con sus pies y vaya caminando a llevar el mensaje. Camine a su vehículo, lo encienda y su misión es ir a un hogar, ir a una familia, ir a un parque, a llevar el mensaje de la palabra del Señor. Ir a la radio, a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ir a la televisión, a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies, dice, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias, buena palabra. Esa es la condición de aquel que lleva el mensaje. Un hombre de paz, un hombre o una mujer que ha tomado en serio el llamado del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso esta noche vamos a estar estudiando bajo el tema la Gran Comisión. Espero que haya traído papel y lápiz usted para escribir. La Gran Comisión. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Todos sabemos que Cristo mismo es la cabeza de la iglesia y todos los creyentes somos miembros de su cuerpo, ¿sí o no? Ahora, en medio del sistema mundano de Satanás, Cristo tiene un cuerpo mediante el cual puede obrar y manifestar su poder victorioso. Es por medio de la iglesia que Cristo expresa su vida y hace su obra en el mundo. Es a través de la iglesia. Es decir, somos nosotros, la iglesia, los responsables de dar a conocer su palabra. Somos nosotros. Usted que ahora tiene conocimiento de la palabra, usted que ahora se deleita en la Biblia, se topará con personas que usted le leerá la palabra y no le entenderán. Ellos le leerán y dirán, yo no entiendo lo que dice la Biblia, pero cuando les ayudamos, les explicamos, cuando les desglosamos la palabra, hay un deleite en esos corazones. Y hay mucha gente, hermano, mire, no todas las personas somos iguales. Hay personas que escuchan el mensaje, por aquí les entra, por aquí les sale. Y hay gente que tiene una convicción tan fuerte, pero tiene una convicción tan fuerte en su corazón que cuando escucha la palabra se decide por completo y empieza a abandonar todo aquello que no le agrada a Dios y todo aquello que le está destruyendo su vida, su alma y su cuerpo. Y lo deja de lado. Porque entendió que la palabra, entendió que era Dios hablándole y empezó a tener cambios, transformaciones en su vida, porque lo tomó en serio el evangelio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quiera Dios que nosotros seamos así, hermano. Que cuando Dios nos habla, usted dice, no, entonces esto nunca más lo volveré a hacer. Esto nunca más lo volveré a decir. Esto nunca más lo volveré a tener en mi mente y mi corazón. Nunca más esto entrará en mi vida. Ahora se va fuera en el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es proclamar el evangelio a cada persona en el mundo. Esa es la misión de la iglesia. Proclamar el evangelio a cada persona en el mundo. De la manera posible. Televisión, radio, revistas, panfletos, anuncios, internet, todas las redes sociales que hoy están de moda, las podemos usar para predicar el evangelio del Señor. Amén. Por eso hoy trajimos los tratados ya para que usted pueda repartir a sus amigos o a las personas que ven en la calle, y ya pusimos ahí ¿verdad?, el nombre del canal de YouTube para que también las personas puedan oír la palabra del Señor. Porque aquí no queremos nosotros anunciarnos nosotros. No, queremos anunciar a Cristo. Queremos que Cristo sea glorificado. Aquí no andamos buscando nosotros, hermano,
fama de la gente, no. Queremos que Cristo sea famoso. Queremos que la gente llegue a conocer al Señor. Ahora, el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso fue lo que dijo el Señor. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, no es opcional, sino es una responsabilidad de ¿quiénes? De todos. El pastor, los hermanos, las hermanas, los jóvenes, todos. Es la obligación de todos de llevar este mensaje, de predicar la palabra del Señor. Ahora, han pasado casi 2000 años desde que nuestro Señor dio este mandamiento a sus discípulos. Sin embargo, hoy día todavía hay millones de personas que no son salvas. ¿Sabía eso usted? Que todavía hay personas que no son salvas. Unas porque el evangelio no les ha llegado completamente. Porque en muchos lugares, hermano, lejanos en otros países, todavía hay personas que mantienen su lengua natal, su dialecto, su lengua indígena. Y son personas que están alejadas completamente de la civilización. Y a toda esa gente hay que ver cómo se las ingenia uno para llevarles la palabra del Señor. Uno de los lugares muy famosos donde hay personas que todavía hablan dialecto es algunos lugares de Guatemala, algunos lugares de México también, donde todavía mantienen el lenguaje natal y son personas que están aisladas. Entonces uno si llega con ellos, si le llega hablando como hablamos nosotros entre nosotros, no es tan fácil, nos van a entender. Entonces para eso hay que organizarse y ver cómo se lleva el mensaje a esos lugares. Hay lugares donde la gente, hermano, no puede entrar porque son tribus que viven y muchos que han llevado el mensaje en ocasiones han sido atacados porque no ha habido manera de dialogar con ellos porque hablan otro dialecto. Entonces, hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Hay países donde el evangelio no se puede predicar. Lo tenemos como lo que es, hermano, en China. ¿Verdad? Hay muchos lugares en China que usted no puede ni siquiera abrir la Biblia. Entonces hay muchas personas que necesitan oír del Señor. Aquí podemos tener nosotros gente. Yo a veces he hablado con personas que yo les digo, mire, usted va a la iglesia y me dice, soy católico, que es lo más normal, lo más común. Pero en su honestidad me dicen lo siguiente, pero yo le voy a ser honesto. Soy católico solamente de palabra, pero no voy a la iglesia. Entonces el mensaje no les está llegando, no lo están oyendo. Y es muy común escuchar esta frase en el mundo. Cuando uno les pone la palabra, es muy normal que la gente diga esto. Dicen que la Biblia dice tal cosa. Entonces uno le pregunta, va, ¿pero dónde dice? Y dice, yo no sé, pero mi abuelito dice que la Biblia dice tal cosa. Entonces no conocen la palabra del Señor. Y pueden tenerla dentro de su casa. Se lo he dicho en otras ocasiones. Hay gente con una fe inquebrantable y una fe poderosa, pero no tienen a Cristo en su corazón, no conocen del Señor, pero hay una mesita bien bonita, hasta de mármol, ¿verdad? En la casa, hasta con una lamparita así que alumbra una Biblia abierta, con el Salmo 91 abierto. Pero está ahí como si fuera un amuleto. Pero si la gente leyera la palabra, se dieran cuenta que ahí está el tesoro, ahí está la verdad, ahí está la liberación, ahí está el conocimiento para todo lo que ellos necesitan. Entonces, de muchas maneras, el enemigo trata la forma de que la gente no lea la palabra de Dios. ¿Cuántas trabas a veces tenemos para congregarnos, para estar en la casa de Dios nosotros? Enfermedad, adversidad, a última hora salió una situación, hermano, cualquier cosa, porque el plan del enemigo es que usted y yo no estemos en este lugar. Porque al diablo no le conviene que usted conozca la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que usted va a ser libre y nunca más va a ser esclavo de él.
Esa es la misión del enemigo. Ahora, como le dije, hay personas que no son salvas. Estas personas sin salvación pueden ser divididas en dos grupos. Las personas sin salvación. El primer grupo es los que han oído el evangelio y lo rechazaron. Ese es el primer grupo de personas que hay en el mundo. Los que han oído el evangelio y lo rechazaron. Y el otro grupo es los que nunca han oído el evangelio. Ahora, vamos a ver cuál es la condición espiritual y qué es lo que Dios nos ha ordenado hacer en cuanto a esta situación. Porque como le digo, no podemos quedarnos de brazos cruzados nosotros. Seríamos malos, seríamos ingratos, seríamos muy egoístas de nuestra parte ver que una alma, que un hogar, que un matrimonio necesita que se le hable del Señor, pero uno, porque hay gente que maneja esto y dice, a mí no me gustan los problemas, no me gusta meterme en problemas de nadie. Bueno, es que si hablamos con nuestra carne y vamos a meternos en cosas que no debemos, vamos a tener problemas. Pero como nosotros vamos a presentar ¿a quién? A Cristo. Vamos en el nombre de Cristo. Vamos en el nombre del Señor. Por eso, aunque hay personas que me han dicho, mire, es que mi esposa es bien enojada, mi esposo es bien maleducado y lo va a ultrajar, no sé qué le vaya a pasar. Yo le digo, no se preocupe, vamos expuestos a todos. Si no me quiere golpear, pues que me golpee. Pero uno sabe que el Señor lo va a respaldar a uno, hermano. Pero uno puede detenerse. En una ocasión, evangelizando, nos sacaron con un arma de fuego. Nomás tocamos la puerta y el hombre salió y nos vio con la Biblia y medio dio la vuelta y sacó el arma de fuego y dijo, se me van ahorita mismo de aquí. ¿Qué hubiera hecho usted? Quizás se hubiera desmayado. No lo sé. Pero todo eso lo vamos a enfrentar. Porque cada hogar que está sin Cristo es un hogar que está en tinieblas. Cada hogar sin Cristo es un hogar donde se mueven las tinieblas, los demonios, los espíritus. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Entonces, vamos a ver cuál es la condición de los que no han oído el evangelio o lo han rechazado. ¿Está listo? Vamos a ver la condición de los que han oído el evangelio y lo han rechazado. La respuesta es, están en tinieblas espirituales. Esa es la respuesta. Están en tinieblas espirituales y bajo el poder de Satanás. Anótelo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros esto? ¿Cómo sabemos que estas personas están en tinieblas espirituales y bajo el poder del enemigo? Los frutos, sus acciones, porque cometen pecados terribles, adoran ídolos de madera y de piedra, de papel, viven en temores, viven con miedos, viven con envidias, viven con odio, viven con resentimiento, falta de perdón, tienen miedo de morir. Y cuando uno viene al Señor, uno entiende que si uno muere en Cristo Jesús, ¿qué es? Ganancia. Sí, porque mientras estemos en este cuerpo, el diablo nos va a perseguir, hermano. Nos va a tentar, nos va a golpear, nos va a querer enfermar, nos va a querer desanimar, va a meter depresión, va a meter opresión, va a meter celos, pleitos, contiendas, va a meter toda clase de mal para hacernos la vida imposible. Y hay gente que dice, yo mejor me quisiera morir, ya no soporto esta vida de desgracia que llevo. Porque es tanta la opresión, es tanto el dolor y la angustia. Y mucha gente
cometió ese error y el diablo logró convencerlos y se quitaron la vida. Porque esa es la misión del enemigo: destruirte, matarte. Entonces, en algunos países se hieren o caminan sobre los clavos, hacen sacrificios humanos. Ahora, ¿por qué hacen estas cosas? Porque se les ha dicho que al hacer eso, sus pecados les serán perdonados. ¿Verdad? Yo recién me casé con mi esposa, ella me empezó a contar, ¿verdad?, las costumbres de San Luis, de allá de México. Yo no lo creía al principio. Cuando me dice que muchos van de rodillas, kilómetros tras kilómetros de rodillas, con sus rodillas ensangrentadas, y no solamente eso, sino que se golpean la espalda con espinas y una cosa. Y un día me mostró un video, hermano, y es impactante. Y se supone que es con la finalidad de que con eso van a conseguir el perdón de pecados. Eso es mentira. Peor ir a confesarse con un cura, con un sacerdote. Peor confesarle los pecados a otro pecador. Por eso que en el evangelio aquí, aunque usted me ame y me quiera y me admire como su pastor, pero yo soy un simple mortal más. Usted tiene acceso directo al altar para venir y hablar ¿con quién? Con el Cristo de la gloria. A Él confiésele todo de A a la Z, con detalles, con detalles, aunque ella lo sabe todo. Pero a Él confiésele todo, sus errores, sus pecados, todo lo que ha cometido. Y cuando Él ve un corazón arrepentido, ¿qué dice la Biblia que hace el Señor? Nos perdona. Porque eso es lo lindo del evangelio. Puede ser el pecado más denigrante, más vergonzoso, más terrible. Puede ser aquello más espantoso que el hombre ha cometido. El Señor perdona nuestros pecados si nos arrepentimos ¿de qué? De corazón. Fíjese, Dios, siendo Dios grande, fuerte y poderoso, nos perdona. Pero hallamos la piedra en el camino, que es el hombre que no perdona. Fíjese cómo en las cosas, ¿verdad, hermano? El hombre no te puede perdonar a veces. Te perdono, dice, pero no me olvidaré lo que me hiciste. Entonces, tenemos que ser claros. Si vamos a perdonar, va a ser perdón y borrón y cuenta nueva. Pero para eso hay que tener carácter, hay que tener una madurez espiritual y moral. Tiene que ser una persona firme y sólida de su mente y su corazón para que sepa perdonar y borrar el pasado. ¿Cuánto de gloria a Dios? Porque usted no puede perdonar y cada 15 minutos estarle recordando a la persona lo que hizo o teniéndola amenazada. Bueno, ya te dije, si vas, no, aquí el asunto es de perdonar y seguir nuestro camino. Entonces el Señor nos perdona, pero también Él quiere que no volvamos a cometer más ese pecado. ¿Cuánto de gloria a Dios? Ahora, muchas personas creen que si esta gente es sincera en sus religiones, Dios de alguna manera los salvará. ¿Cree usted que esto es verdad? No. Dios no puede salvar a alguien por muchos sacrificios que haga. Dios no lo puede salvar. Porque aquí el sacrificio que salva es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso fue Cristo en la cruz, para morir por nosotros, para morir aún por nuestros hijos. Él no había cometido pecado, lo hemos dicho siempre. Él no había cometido ningún pecado. Él no merecía morir en esos clavos, en esa cruz. Sus pies se dirigieron al bien para predicar la palabra. Sus manos preciosas, ¿qué hicieron sus manos? Ponían la mano sobre los enfermos y estos eran sanados. Pero sus manos terminaron clavadas en la cruz. Es decir, que esos clavos eran ¿para quién? Para nosotros. Pero Él se ofreció en la cruz por amor a nosotros. Entonces Él es el único que puede perdonar pecados en este mundo. Ahora, la Biblia establece muy claro que una persona no puede ser salva
si no recibe al Señor Jesucristo personalmente como su Salvador. Cristo es el Salvador. Amén. El único Salvador. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Anótelo, eso está en Juan 14:6. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá, entonces, ¿dónde queda el famoso dicho de la gente cuando a veces se le habla del evangelio? Dice la gente, todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones te llevan a Dios. Aquí se desmiente esa creencia. Cristo es el camino. Y para llegar a la patria celestial, para llegar a estar en esa comunión con Él, para llegar a ese cielo, para llegar a ese paraíso, solamente hay un camino. Se llama Jesús de Nazaret. Es el único. No existe el santo fulano de tal, no existe esto, no existe nada que nos pueda llevar a la patria celestial, a una vida de eternidad. Es Jesucristo. Por eso dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que para llegar a Dios hay que pasar por las manos de Cristo. Por eso es que el Señor es tan maravilloso, que cuando agarra a un hombre, agarra a una mujer, el Señor la restaura, la fortalece. Y mire qué contradictorio. Una mujer es restaurada, una mujer es transformada, una mujer es cambiada en todos los aspectos de su vida personal. Y en vez de la gente admirar ese cambio, la gente se burla, fíjese. Mira lo que terminaste, dice, siendo evangélica, ahí con esos locos oyendo la palabra de Dios. ¿Ya no te acordás cómo rompíamos tú y yo la pista de baile y armábamos la fiesta y todo lo otro? ¿Ya no te acordás cómo bebíamos tú y yo las famosas bebidas? Y entonces, qué feo, dice, ¿cómo fuiste a terminar tú en una iglesia? Porque la gente no conoce al Señor. Y la gente no sabe de que todo eso es pasajero, que al final destruye el cuerpo del hombre, lo contamina. ¿Cuánto da gloria al Señor? Ahora, la salvación se halla en Cristo y solo en Él. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación. Escuche bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en Hechos capítulo 4, verso 12. Anótelo. Fíjese, en ningún otro hay salvación. No hay. No hay. Entonces, ¿por qué la gente viene y dice que hay salvación en la Virgen, hay salvación en el Santo, hay salvación en esto, hay salvación en lo otro? Si la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo, dado a los hombres. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Cristo. En que podamos ser salvos. No hay. Ahora, los que adoran ídolos pueden ser sinceros en sus religiones, pero su adoración no es aceptada por Dios. Yo siempre lo he dicho, hay gente de una fe inquebrantable. Si vamos a una iglesia católica, hay gente con una fe quizás más fuerte que la suya a veces. Si vamos a otra iglesia de otra denominación, ahí hay gente con una gran fe. El problema es que la han puesto en la forma equivocada. Nosotros solamente seguimos a Cristo. Vivimos para Cristo. Hemos creído que Él es el camino. Él es la única salvación para nuestra vida. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces, la Biblia dice que cuando la gente hace sacrificio a los ídolos, en realidad está adorando a Satanás
y a sus espíritus malignos. En esto podemos ver que Dios no está de acuerdo con las religiones falsas. ¿Por qué? Porque Él no aceptará a los que adoran ídolos, es decir, a las figuras, a las imágenes. Estas son cosas que a veces tocar estos temas son muy delicados porque todos venimos de esa fe. En mi caso, ¿verdad? Yo vengo de una familia católica. Yo me involucré con el catolicismo de pequeño, siendo joven, y me metí mucho en eso. Mi madre, mi padre, que ya no están conmigo, ellos estaban metidos en eso. Pero cuando empecé a leer la Biblia, empecé a darme cuenta de muchas cosas, de las cuales yo empecé como a tener dudas, ¿verdad? Por decir, Cristo dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en esta tierra porque uno es vuestro Padre, Dios. Entonces cuando llegó el Papa allá a El Salvador y decía el Santo Padre, entonces dije yo, pero ¿por qué si la Biblia dice no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra si uno es vuestro Padre? Y empezaron muchas preguntas en mi corazón. Luego un día, un tío mío que lleva años en el Evangelio, ¿verdad? Me miró prendiéndole la vela a un santo muy famoso de El Salvador. Y me dijo, no lo hagas, hijo. Eso no le agrada al Señor. Y le dije, no, tío, lo que pasa es que usted está equivocado con su religión. Y me dijo, no, mira, me dijo, para que veas que yo no soy el que te hablo, me dijo, te voy a dejar que leas el Salmo 115. Léelo y cuando lo leas, si tienes preguntas, me dijo, me preguntas. Y recuerdo que empecé a leer el Salmo 115. Y ese salmo dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, dice, sino a tu nombre da gloria. Dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Hay personas que han venido a la iglesia y por primera vez en su vida y se imaginaban que aquí iba a estar lleno de imágenes y todo, y me dicen, Salvador, no me sentí bien en tu iglesia. Le digo, ¿por qué? Porque yo no vi a nadie ahí. Porque yo no vi ninguna imagen. Le digo, es que no hay nadie. Y entonces me dice, a quién adora? ¿A quién cantan? Entonces le mostré la palabra que dice que Dios es espíritu. Y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar. Y me dijo, nunca en mi vida había escuchado lo que ahora tú me estás diciendo. Pero si la Biblia dice, entonces es verdad. ¿Cuándo da gloria a Dios? Entonces lo que dice, porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Entonces dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, dice, ha hecho. Y luego dice, los ídolos de ellos, dice, nada son. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen nariz, mas no huelen. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Y luego dice, semejantes a ellos son los que los hacen. Y luego dice, y los que creen en ellos. Entonces a mí eso me impactó mucho. ¿Verdad? Me impactó mucho. Y entonces dije yo, es que esta es la Biblia de mi tío. Mi tío me quiere engañar. Entonces me fui y saqué la Biblia que tenía mi mamá, ¿verdad? Que era la Biblia católica, y luego la leo. Y entonces quedé marcado hasta el día de hoy. Porque la versión católica dice, tontos son los que los hacen y creen en ellos. Entonces son cosas que cuando uno lo medita, uno se queda frío, uno se queda, y uno dice, pero ¿por qué la Biblia dice eso? Entonces uno dice, pero porque a mí se me enseñó esto. Entonces ahí es donde viene la liberación para uno. Y al principio yo no lo aceptaba, me ofendía, me sentía mal. Y por eso le digo que a veces estos temas, tocarlos, es algo muy sensible porque todos sabemos que cada quien tiene una fe fundada en algo. Pero aquí lo importante es fundar nuestra fe en la verdad genuina de Dios, del Evangelio, y sacar todo lo que no le agrada al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque cuando tenemos relación con Dios, comunión con Dios, el Señor quiere que saquemos todo aquello que no le agrada al Señor. Todo, todo.
¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces, hermano, la pregunta es, ¿pueden ser salvas estas personas? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Estamos hablando de las personas que han rechazado al Señor, que no han creído en el Señor. ¿Pueden ser salvas, sí o no? Sí, hermano. Sí pueden ser salvas. ¿De qué forma? El evangelio es para todo el mundo. Para todo. Para todo el mundo es el evangelio. Porque la Biblia dice que el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que dice la Biblia. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, toda la gente puede ser brujo, hechicero, puede ser lo que sea, si se arrepiente y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador y pone por fundamento la palabra de Dios para su vida, puede ser salva. Si no, aquí está usted como prueba. Quizás no creíamos en nada. Cerrábamos la puerta cuando llegaban la gente hablando de la Biblia. Pero ahora terminamos en los brazos del Señor. Porque creímos. Y mire la vida que hemos llevado y las misericordias, los favores, los milagros, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en todo este proceso de este caminar. Cuánto de gloria a Dios. Y que todavía falta mucho por disfrutar con el Señor. Pero todo dependerá de la forma en que usted y yo veamos, hermano, el evangelio. Vamos a ir terminando. A otra pregunta es, o vamos a hacernos 4 preguntas importantes esta noche. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero la Biblia hace estas preguntas acerca de los que no han oído el evangelio. Ya lo leímos, dice, ¿cómo pueden invocar el nombre de Cristo si no han creído en Él? ¿Cómo creerán en Él si no han oído de Él? ¿Cómo oirán de Él sin que haya quien les predique? ¿Cómo les predicará un predicador si no fuere enviado? Eso es lo que leíamos el verso 15. Entonces, ¿puede la gente invocar al Señor Jesucristo si no han creído en Él? No, no lo pueden invocar. Porque no hay conocimiento en ellos. Entonces, a veces nosotros necesitamos entender que esto del evangelio es algo muy importante de llevar la palabra. Ahora, le damos la palabra a la persona, le enseñamos, le instruimos y le hablamos de la palabra y cositas bíblicas y al final no quiso nada con el Señor, usted y yo salimos de nuestra responsabilidad. La persona escuchó, pero a usted no le corresponde decir si se salvó o no se salvó. Eso ya a última hora no sabemos. Pudo haber sido que al último suspiro la persona se arrepintió. Por eso no hay como hacerlo, hermano, de una manera pública, de una manera como testimonio, ¿verdad? Ante las personas, recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Para que sea algo más certero, que se visualice que esa persona pudo entender la palabra del Señor. Entonces, ¿pueden oír de Él sin que alguien les hable de Él? No, no pueden. Por esa razón, alguien tiene que ir y hablarles del Señor Jesús, si es que han de ser salvos, porque eso es otra cosa. Podemos predicarle a medio mundo y pueden pasar miles de personas al altar recibiendo a Cristo en su corazón, pero al final el Señor sabe si serán salvos o no, porque Él dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces nosotros debemos de asegurarnos de que estamos en esos escogidos nosotros. De acuerdo a la comunión que tenemos con el Señor, de acuerdo a esa presencia que andemos con el Señor, debemos de estar seguros de nuestra salvación. Alguien que está seguro de su salvación, si le ven de la muerte, dice, pues que venga, yo me voy. No hay ningún problema, estoy listo para irme con el Señor. Pero el que no está seguro, nomás le hablan de morir y se le enchina la piel.
No, dice, todavía no. Todavía necesito arreglar unas cosas. No, debemos de estar 100% firmes y seguros que si la muerte no llega esta noche, despertaremos en el reino del Señor. Debemos de estar bien seguros, hermano. Y la muerte usted sabe que no perdona ni avisa. Entonces eso es bien delicado. Dice la Escritura, y todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. Se lo voy a leer y con esto terminamos y seguimos el próximo jueves. 5:18 dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene, bueno, le voy a leer el 17. Dice, de modo, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Si quiere, búsquelo para que lo leamos todos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mire qué lindo es el Señor. Por eso es que uno no puede vivir del pasado, ni abrazando cosas del pasado, ni pensamientos del pasado, ni en el corazón, ni en la mente. Dice, y todo esto proviene de Dios. Es decir, de ser nuevas criaturas, el que las cosas hayan pasado, hermano, y hayan quedado atrás. Todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, dice, de la reconciliación. Es decir, a usted como hijo de Dios, como cristiano, Dios le ha dado a usted, hermano, la labor de reconciliar al hombre ¿con quién? Con Dios. A eso se refiere el ministerio de la reconciliación. O sea que usted tiene una gran tarea, yo también, de reconciliar a los hombres con Dios a través de el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, usted lleva el mensaje y esa persona entró el temor en su corazón y dice, no, yo tengo que dejar esto, no más. No, yo tengo que cambiar y tengo que empezar en una iglesia y tengo que buscar de Dios. Y la persona se afirmó, se restauró, se fortaleció, se sanó y lleva una vida, pero fuerte con el Señor. Usted logró que esa persona se reconciliara con Dios. ¿Por qué razón? Porque si es porque un día estuvo en la iglesia y se fue de la iglesia y se fue al mundo, y ahora a través de usted, del mensaje suyo, esa persona se reconcilió con Cristo, ¿verdad? Usted logró el objetivo de reconciliarlo con Dios. O si esa persona nunca había recibido a Cristo, pero sus padres, en vez, hermano, de llevarlo a la iglesia de pequeño, enseñarle la palabra y mostrarles el temor del Señor, nunca lo llevaron o, hermano, simplemente lo dejaron así a la y se va. Lo que se hizo fue una ruptura familiar y Dios se dejó en el olvido. Entonces, hermano, muchas veces el pecado de los hijos no es así nada más porque ellos lo decidieron, es porque sus mismos padres casi los obligaron a que cortaran toda alianza con Dios. Entonces, mientras el hombre ande errante, mientras el hombre ande de un lado para otro sin el respaldo de Dios, esa persona tiene una ruptura con Dios. Hasta que a través de la palabra llega nuevamente esa bendición y el hombre es reconciliado con Dios. Entonces esa es la labor que Dios nos ha dado a nosotros, de ser portadores del mensaje y de reconciliar a la gente con Dios. Pero el mayor aquí que reconcilia es Cristo Jesús. Él es el portador de la palabra, el portador del mensaje, el portador de la salvación y de la vida eterna. Démosle fuerte el aplauso al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora. Cierren sus ojitos y vamos a orar y darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Padre, te damos gracias en esta noche porque sabemos